Análisis de la noticia número 1. Ocinermin fija banda de precios para combustible de uso vehicular. Las bandas de precios y los márgenes comerciales aprobados en la resolución estarán vigentes a partir del viernes 30 de septiembre de 2022 hasta el jueves 27 de octubre de este año. Ante el reciente incremento de los precios internacionales del petróleo, el gobierno de Perú oficializó este martes una serie de medidas técnicas para mitigar la subida de precios del petróleo y sus derivados. La normativa señala que hasta fines de abril se estabilizará la tira de precios del diésel y modificará la operatividad del GLP en el FPC, que es el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que se encarga de estabilizar los precios del combustible para los consumidores. En la noticia podemos encontrar el principio 7 de la economía, que consiste en que los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. En otras palabras, el gobierno peruano con esta medida se evita que la elevada de los precios internacionales del petróleo se traslade a los consumidores peruanos. De tal manera, se podrá suavizar el impacto de la subida del precio del petróleo y combustible utilizados por los sectores de menores ingresos. Según Smith, esta medida se puede considerar como la mano invisible. La mano invisible consiste en hacer valer las reglas y alcanzar el bienestar social, es decir, la autorregulación en el mercado y en arreglar los problemas del funcionamiento de los sistemas económicos. Relacionándolo con la noticia, debido al alza del dólar y la guerra de Ucrania con Rusia, el precio del petróleo ha subido considerablemente. Además, podemos ver que este problema es causado también por la oferta y demanda. Es por eso que Petroperú modificó su lista de precios exactamente acorde al nivel de banda establecida por la Dirección General de Hidrocarburos. En el siguiente gráfico podemos ver la banda de precios que se fijaron con los combustibles mencionados. En el siguiente gráfico podemos ver cómo todos los derivados del petróleo han bajado considerablemente su precio. Esto es debido al apoyo del Estado peruano gracias a subsidiar los precios del petróleo, y es así que se llega a estabilizar los precios y beneficia al consumidor peruano y a los que tienen menor ingreso. En nuestra vida diaria, la situación global en la que vivimos actualmente tomó por sorpresa el alza de los derivados del petróleo. Esto generó que el mercado de bienes y servicios de dicho producto se viera beneficiado por un lado y afectado por otro, ya que muchas personas optaron por cambiar sus automóviles a gas. Agregar este gasto extra al bolsillo peruano, haciéndose una cantidad inmensa de dinero, en definitiva hace que las familias dejen de tener ese dinero que puede ser usado para invertirlo en otras cosas como, por ejemplo, lo son la educación, la canasta alimentaria, eh, entre otros bienes básicos que requiere una familia. Por lo que podríamos decir que a pesar del beneficio que reciben las empresas por la creciente demanda por parte de la sociedad, estos se perjudican pues deben gastar más dinero. En breve, y a través de la figura número 1, podremos representar cómo funciona el modelo económico que simplifica la realidad. Como podemos observar en el gráfico número 1, el diagrama de flujo circular posee dos circuitos diferentes, pero relacionados entre sí. El primero, el representado de color rojo, es el circuito interior, o también conocido como flujo de bienes o servicios. En este caso se trata de los derivados del petróleo, que venden las empresas las cuales requieren de tierras, trabajo y capital presente en las manos de las familias, que serán usadas por las empresas para producir dicho bien que posteriormente serán vendidas a las familias. En segundo lugar tenemos el circuito exterior, o también denominado flujo de dinero de la economía, representados por nosotros con el color verde. En este caso sería la cantidad de dinero que los hogares gastan en adquirir los derivados del petróleo a las empresas, las cuales, con este dinero, se ven representados sus ingresos que pagan los factores de producción. A continuación, se presentará el modelo de flujo circular número 2, relacionado a la noticia analizada, tomando solo en cuenta el producto seleccionado, derivados del petróleo. Si analizamos lo planteado en la noticia, si bien se realiza el supuesto que una familia de un conductor gasta entre 220 en una quincena en tanquear su carro, se determina que este flujo de dinero que pasa de las familias a las empresas. Por otro lado, siguiendo con el planteado en la noticia, en nuestro país existen diferentes tipos de octanaje. En primer lugar, el de 84, que llegaría a costar 16 soles por galón y hasta 23 soles por el galón de 90. Si las familias buscan mayor efectividad y seguridad
Para el cuidado de su carro, buscarán el octanaje de mejor calidad. Sin embargo, el tipo de octanaje que comprarán varía también por los ingresos de su hogar, incluyendo así factores como los ingresos y las preferencias que intervienen en las familias que toman las decisiones. Gracias. En la presente noticia se observa el concepto de mercado, el cual es compatible con las características de un oligopolio, y al analizar más a fondo podemos decir que este es manejado por los grifos. Petroperú indica que el precio del combustible cayó un 25%, algo que no se ve reflejado en el precio del consumidor, es decir, del público. Dicho esto, se puede concretar que es un mercado. Esto debido a que un mercado es un grupo de compradores y vendedores de un bien o servicio específico, según Mankey. Y en este caso hay un grupo de vendedores, que serían los grifos, y un grupo de compradores, que serían los consumidores de tal bien o servicio, petróleo. Mencionado lo anterior, y como hemos dicho al principio, expondremos el caso presentado y diremos por qué es un oligopolio. Pues, recordando lo visto en clase y en la teoría, este tipo de mercado se caracteriza cuando hay pocas pero grandes empresas, y aquello lo podemos destacar de la noticia, pues se da a entender que si bien Petroperú no acapara la totalidad de la demanda de derivados del petróleo, sino también hay otras características de este mercado que permiten justificar el oligopolio de derivados del petróleo. En primer lugar, se debe resaltar que en la noticia se menciona que los consumidores pueden elegir entre precios más bajos, y esto no es tan simple, ya que en caso de que no encontremos un grifo cerca, nos veremos obligados a gastar, uno, más combustible y por ende más dinero, para llegar a dichos grifos con supuestos precios más baratos. Asimismo, y sin menos importancia, cabe recalcar que en el Perú, Petroperú forma parte de las 4 cadenas de grifos más grandes: Repsol, Pesca, Primax y, dicho antes, Petroperú. Es decir, tienen la capacidad de influir en el precio del producto. Bueno, el análisis de la noticia 4 habla acerca del tema de la oferta en el caso del petróleo. Bueno, nuestra noticia habla acerca de que la inflación anual en junio alcanzó el 8,81%, el nivel más alto en los últimos 25 años, y eso surge principalmente por un alza de precios en los alimentos y principalmente en el combustible. Esto surge por una sobredemanda por parte de los consumidores y una falta de producción y escasez del mismo producto que es el petróleo, ya que este es totalmente necesario en la población actual del Perú, ya que gran parte de la sociedad se mueve por distintos medios de transporte para poder llegar más rápido a su lugar de trabajo, su hogar. En la gráfica, los vendedores van a producir más, ya que el precio es mayor dentro de sus posibilidades, tanto tecnología como demás variables. En la figura 2 se ve como la curva se va a mantener a pesar de la variación del precio. Lo único que va a subir del punto A al punto B sin tener necesariamente que desplazarse de un lado al otro porque no son afectadas por variables directas. Análisis de la noticia número 5, caso petróleo, tema equilibrio. Ok, desde hace varios años han ocurrido varios factores los cuales han influenciado dentro del precio del petróleo. Dos de esos grandes factores han sido el conflicto armado que hay entre Rusia y Ucrania y el debilitamiento del dólar. Esto ha ocasionado que el precio del petróleo haya aumentado en un 132% a lo largo de los años. También esto ha generado a lo largo de este año, 2022, que el precio del diésel haya aumentado de 9.84 soles a 13.54 soles. Es una cantidad excesiva de dineros en aumento para el precio del petróleo en tan poco tiempo, porque solo han pasado un par de meses. Y eso te estoy hablando a inicios del año, pero en junio
llegó a estar 17 soles el galón de diésel. Bueno, este alza de precios abismal se ha ocasionado debido a los recortes de oferta, ya que se han cerrado el comercio internacional con Rusia. Y bueno, y esto ha ocasionado el alza de precio, pues un recorte de oferta abismal. Ahora, ¿cómo se expresa esto en el gráfico? Pues se expresa que la curva de la oferta se gira hacia la derecha, hacia la izquierda, se desplaza hacia la izquierda. Esto genera un incremento de precio. Ok, en este caso nos podemos dar cuenta que la situación de mercado se encuentra en desequilibrio, ya que la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues tenemos que, bueno, los precios se tienen que incrementar y la cantidad ofertada también. Esto hará que lleguemos a un nuevo equilibrio de mercado.